Vamos a Profesor, compartir. ¿Qué pasa? una pregunta, ¿Otra ¿qué es un pregunta sobre otra secretario de pregunta? delegación? ¿Eh? No, es sobre, ¿qué es un secretario de delegación? ¿Un secretario de delegación? A ver, explíqueme esa pregunta porque no le agarro sentido. Lo que pasa es que había leído, bueno, estoy estudiando para una materia, estaba leyendo en los apuntes que mencionaba que, por ejemplo, para lo de hacer un testamento y todo eso, podría Ajá. ser bueno, podría hacerse ante un secretario de delegación o ante un cónsul o vicecónsul para un testamento. Entonces, no sé ahí, o sea, si un secretario de delegación sería como un agente diplomático o algo así. No, consulado, bueno, en primera, por ahí se equivocaron algunos en que consiguen confundiendo las relaciones consulares con con los agentes diplomáticos. Y obviamente ahí no estamos hablando de lo mismo. Pero le voy a explicar una cuestión. ¿Se acuerda de lo que hablamos de los cónsules MISI? Un agente, un secretario de delegación puede ser algún funcionario que no es propiamente un cónsul, pero que sí tiene a su cargo cierto, cierto grupo de personas que están en un país o en una región y que él es el encargado de contactarlos o es el encargado de, pues, ¿cómo llamarle? Pues ese es el encargado de tener contacto con ellos. A ver, me explico. Así como en la Ciudad de México está la delegación del gobierno de Oaxaca en México y del gobierno de Zacatecas y del gobierno de Yucatán. O sea, esas comunidades de personas que nacieron en un lugar se manejan de una manera similar a lo que maneja un secretario de delegación. Es decir, es como una especie de asociación de personas de la misma nacionalidad que van a estar en una zona determinada donde, por desgracia, no existe ningún distrito consular. Es decir, si por ejemplo en Oregon, en el estado de Oregon, no tiene ninguna agente consular en la zona, ellos pueden tener un secretario de delegación, y entonces todos los mexicanos que se encuentren asentados en Oregon pueden acudir a su secretario de la delegación para hacer algún trámite de esos. Pero mi recomendación es no vayan a ir con los secretarios de delegación. Si ustedes pueden pasar al consulado, van a poder tener el mejor acceso al documento que necesitan. Los secretarios de delegación es como una especie de asociación de colonos, pero de asociación de mexicanos en una zona donde no existe un consulado cerca, y entonces es por eso que pueden hacer ciertos actos con esos señores. Pero esos señores tienen que hacer cuentas con el consulado a final de cuentas. O sea, una vez al mes irán con el consulado y tendrá que decir, bueno, hicimos tantos trámites de esto, tantos trámites del otro. Y con el problema de que no se sabe o no se sabrá nunca si se hicieron bien los trámites. Por eso yo recomiendo que en lugar de ir a la delegación de la zona, mejor hay que ir con el cónsul. No sé si le queda claro. Sí, profesor, muchas gracias. Ah, ok, perfecto. Bueno, muy bien. Están viendo la imagen de la unidad 11, que es la responsabilidad internacional. ¿Qué vamos a entender por responsabilidad internacional? Por eso decíamos que hoy íbamos a hablar de villanos. Pues hablamos necesariamente de un acto por el cual se viola un derecho internacional, uno de tantos derechos internacionales que existen, que es imputable a un Estado y de la cual se va a derivar un daño para otro país. Eso es lo que nosotros entendemos por responsabilidad internacional. Un acto de un Estado que va a ser imputable a él y que esa violación va a generar un daño que va a ser de verdad, que debe ser restituido o reparado mediante una reparación o una satisfacción. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre esas cosas. La idea es que el actuar de los estados no puede ser
sin ninguna responsabilidad para ellos. Si cometes un acto, pues entonces te obligas a pagar la responsabilidad si es que eso genera un daño. Y eso es lo fundamental. Ahora, la restitución del daño, que esa es la palabra correcta, la restitución, va a ser por medio de una reparación si el daño es material o una satisfacción si el daño es moral. Ahorita vamos a entrar en el estudio de esos aspectos. Primero, lo que vamos a entender es que debe haber en el acto una violación del derecho internacional. Segundo, no solamente se ataca al Estado dañado, sino a cualquiera que modifique su condición de vida. Nosotros hemos pasado nuestra vida sin problemas porque se supone que existe un principio que dice, todos pueden disfrutar de sus derechos siempre y cuando no se dañen los derechos de terceros. Ahora, en este orden de ideas, pues obviamente si yo hago un acto que pienso que no está dañando a nadie, pero en realidad sí me está dañando a mí, entonces puedo ser objeto de una responsabilidad. Ahora, algo muy interesante es que no es que todo sujeto de derecho internacional está involucrado en la responsabilidad. Por lo tanto, no hay forma de que uno diga, yo no hice eso o yo no estoy expuesto a la responsabilidad porque yo soy organismo internacional. No, también los organismos internacionales pueden ser sujetos de responsabilidad. Y aparte, los hechos internos no dan lugar a la responsabilidad internacional, salvo el hecho de los crímenes contra derecho humanitario, es decir, crímenes de guerra, genocidio o ya hablamos de crímenes de guerra, genocidio y me falta otro que se llamaría genocidio, crímenes de guerra y ahorita regresa, o sea, debe de ser algún otro que está entendido como un daño de derecho humanitario. Pero bueno, genocidio, pues sí, ¿por qué? Porque el genocidio es cuando tú eliminas a una población, a un conjunto de personas, no solamente porque las quieras eliminar, sino las eliminas sistemáticamente porque piensan distinto a ti, porque pertenecen a una religión o una raza, y los crímenes de guerra, pues ya los vimos nosotros en la época de los nazis, la extinción, el exilio forzado, la utilización de las mujeres para prostitución, la utilización de niños en los ejércitos. Esos son crímenes contra derecho internacional humanitario. Ahora, ¿qué pasa? Pues hay dos tipos de teorías que van a fundamentar la responsabilidad internacional. La primera se llama teoría de la falta. La teoría de la falta que manejaba Hugo Grocio desde tiempos muy remotos era un acto en el cual había voluntad, o sea, la violación del derecho internacional se entendía que debía de derivar de un acto voluntario, es decir, se debía de entender que el Estado había hecho todo lo posible por causar ese daño. Y si se probaba eso, técnicamente tenías elementos para exigir la responsabilidad internacional del Estado. Sin embargo, a lo largo del tiempo, hemos tenido otros casos en los cuales la responsabilidad internacional no deriva exclusivamente de la voluntad. Caso específico. Yo tengo un yacimiento de petróleo. En ese yacimiento de petróleo estoy explotándolo y de pronto, sin que yo lo haya previsto, hay un accidente y entonces el petróleo se empieza a derramar por todo el mar. Y obviamente aquí el problema es, si yo me acojo a la teoría de la falta, pues se tendría que probar que hay un acto voluntario por parte del Estado. La pregunta que yo les hago es, ¿se podría pensar que aquí yo derramé el petróleo necesariamente porque yo quise? Yo estaba explotando mi pozo. Yo No, nunca pensé que fuera a haber un cambio de presión y de pronto eso hizo que estallara y por lo tanto hay el derrame de petróleo. ¿Quién iba a hablar?
Yo, A ver, dígame. que en ese caso no existe voluntad por parte del Estado, simplemente fue algo que no manejó, un accidente. Ok, estoy de acuerdo, es un accidente. Ahora, mi pregunta es, ¿qué si tienes un accidente? ¿No te vuelves responsable internacional, señorita? Claro que sí, ¿Por qué? porque aún con mi voluntad o no, surgieron consecuencias que dañan a los demás, entonces tengo que hacerme responsable. Si no hay una sanción, entonces a lo mejor los demás estados también se excusarían diciendo que es un accidente para cualquier situación similar, entonces sirve como un ejemplo también para que los demás países cuiden su actuar, que no sea Ok, descuidado. pero a final de cuentas, usted puede tener todo el cuidado del mundo y le puede estallar el pozo. O sea, nadie puede negar que a lo mejor en la explotación del pozo, usted metió a los mejores ingenieros, usted metió las mejores herramientas, usted metió a los mejores científicos y sin embargo pasó. Según la teoría de la falta que manejaba Hugo Grocio, pues no, ¿por qué? Porque yo nunca tuve la voluntad. A ver, pruébeme que yo quise hacer eso. Usted lo dice, es un accidente, pero siendo un accidente, pues obviamente yo me vuelvo responsable de él. Pero de acuerdo con la teoría de la falta, yo me podría decir, salir por la tangente y decir, no, espérate, 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 es un accidente. Yo no tengo ninguna responsabilidad, porque a final de cuentas, yo no quise hacerlo. Sin embargo, precisamente por eso está la otra teoría. La otra teoría se llama teoría de la responsabilidad objetiva, en la cual basta con que el daño pueda ser atribuible a alguien, que la conducta de otro estado pudo haber estado involucrada, aunque haya tenido la voluntad o no, y entonces se puede generar la responsabilidad internacional. ¿Bajo qué principios? Ahí lo tienen ustedes. Uno, nadie puede ser dañado por la actitud o la actuación de otras personas, que si fueron con los mayores cuidados o no, a final de cuentas resulté dañado y nadie debe resultar dañado por las actividades de otro estado. Y dos, este principio que está ahí en latín que dice ubi emolumentum ibi onus, que significa donde hay beneficios, hay cargas. Y eso ya ustedes lo conocen en la responsabilidad de la responsabilidad del derecho civil. Donde hay beneficios, tienes cargas. El caso específico, yo tengo un restaurante, ese restaurante me da de comer, me hace tener una fuente de riqueza, le pago a mis trabajadores, pago a mis proveedores, pero yo utilizo un elemento que es peligrosísimo, que se llama gas. Yo no puedo tener ningún control con el gas, puedo tener mis instalaciones lo más cuidadas, los más mantenidas, puedo hacer todo lo posible porque no haya ningún problema con el gas. Pero desgraciadamente, como dicen por ahí, pues hay ciertos elementos que no tienen palabra de honor. Y desgraciadamente tampoco podemos saber cuándo se da un desgaste de otra zona, de otra tubería que nunca vimos y a lo mejor puede ser muy pequeño, tan minúsculo como ustedes quieran, pero a final de cuentas puede ocasionar que de pronto el gas se vuelva un peligro latente, una explosión de gas como tantas hemos conocido en toda nuestra vida, una explosión de gas y yo puedo decir, híjole, es que yo fui muy cuidadoso, pero espérate, si tenías el restaurante y ganabas dinero con eso, si ese restaurante causa daño, entonces tienes la carga de ser responsable de los daños que se hayan derivado de la explotación de ese restaurante. No sé si eso se entienda. A ver, voy a dejar de compartir para irme con ustedes. ¿Sí se entiende eso? ¿Sí se entiende eso? Ok. Sí, profesor. Entonces, la idea básica es que
yo soy responsable porque aunque yo no haya querido o yo haya cuidado lo más que pude los eventos que pudieran ser dañosos, ocurrió y desgraciadamente puede ocurrir. Y si puede ocurrir, yo me vuelvo responsable de esta situación. ¿Ok? Entonces, pues ahí no hay vuelta de hoja. Ahí tenemos Disculpe, la situación. Dígame. ¿se podría entender como la responsabilidad objetiva por riesgo creado? Yo hice una actividad potencialmente peligrosa, así es que es mi responsabilidad el resultado de la misma. Exactamente, es derecho de las obligaciones. Efectivamente, el mismo criterio se aplicaría. Pero de Hugo Grocio, desde los tiempos de sus libros, y les recuerdo que Hugo Grocio no era nada moderno, estamos hablando de los años del siglo XVII aproximadamente, pues él decía que no, que la responsabilidad internacional debía de manifestarse y debía de comprobarse que había la intención. Pero es obvio que si tú estás haciendo un acto y de pronto causas un daño, entonces el daño es tu responsabilidad. No importa que tú digas con todas las letras que fuiste cuidadoso, se causó el daño. Y donde tú tienes beneficios, están las cargas. En este caso, la carga de la